Bueno, buenas tardes, es un gusto saludarlos a todos. Esta es nuestra primera clase de la materia Evangelismo y Misión en la Era Postmoderna y vamos a estar puntualizando los desafíos de la Iglesia en el siglo XXI, un mundo de cambios y complejidades. Sin duda, cada uno de los que estamos inmersos en el ministerio nos damos cuenta que en los últimos años, fundamentalmente a partir de la pandemia, el mundo no solamente se ha complejizado, sino que ha tomado un ritmo bastante vertiginoso y acelerado. Y eso nos llama a la reflexión, pero fundamentalmente a buscar en la palabra de Dios el consejo y el oportuno socorro del Espíritu Santo para establecer nuevos mecanismos, metodologías eficientes que nos permitan cumplir con el llamado de la Iglesia, con nuestra misión en esta era que estamos atravesando. En la primera unidad vamos a estar hablando acerca de la hipermodernidad. La posmodernidad ya pasó hace un par de años y hoy los sociólogos y antropólogos hablamos de lo que llamamos hipermodernidad, con la caracterización que hizo Zygmunt Bauman de que todo es líquido, todo es fluido, todo es vertiginoso, rápido, ha perdido sus cimientos, su solidez, y en esta primera unidad de esto es lo que vamos a estar hablando. Déjenme tratar de definir qué es la hipermodernidad o como algunos llaman la supermodernidad. En primer lugar va a decir Nicole Auber, el individuo hipermoderno precede al modelo hipermoderno de la sociedad. En efecto, siempre son los individuos los que atrevidamente empiezan a romper, a vulnerar los patrones sociales mayoritarios y la hipermodernidad empezó con un grupo de hombres, fundamentalmente a partir de la década de 1970, en lo que llamamos el hemisferio norte, tanto en Europa como en América del Norte, y a partir de estas caracterizaciones que vamos a ver más adelante, luego se fue masificando, se fue globalizando, hasta entrar en lo que llamamos hipermodernidad. La sociedad hipermoderna se va a desarrollar firmemente ya de manera más consolidada a partir del año 1990 y termina globalizándose a partir de ya la entrada del siglo XXI, del 2000. Fundamentalmente a partir de la revolución tecnológica, así es que también se llama esta época. La revolución tecnológica está en medio de nosotros y con un auge creciente día por día. El hipermodernismo estipula un mundo en el cual el objeto ha sido reemplazado por los atributos del objeto. Ya no importa tanto la esencia del objeto, sino los atributos, las características que tienen los objetos, y esto pasa con las personas. Ya no importa tanto lo que somos, sino lo que tenemos. Ya no importa tanto lo que yo soy, sino fundamentalmente y a través de las redes sociales lo que yo muestro, mi realidad virtualizada que voy construyendo a partir de mi relación con las redes sociales y con el otro, pero es una realidad construida que no necesariamente se ajusta a la verdad, que no necesariamente tiene patrones de verdad, sino que es construida a partir de lo que yo pienso que es la verdad. Algunos le llamarían a eso la posverdad, y esa construcción de mi persona o de un objeto determinado termina siendo aún más importante que el yo mismo, que el uno mismo, que los atributos del objeto. El hipermodernismo va a encontrar su validación, como dijimos, enfatizando el valor de las nuevas tecnologías. Y estas nuevas tecnologías han venido a superar las limitaciones naturales y ha virtualizado nuestra vida cotidiana. ¿Qué quiere decir eso? Que yo vivencio y vivo mi cotidianeidad en las redes sociales. Por eso ustedes van a ver personas que cada movimiento lo suben a Instagram, lo suben a Snapchat, que dialogan con las redes y con los seguidores esperando un like, un me gusta, y ese diálogo virtual vino a modificar hasta incluso patrones de personalidad y de carácter. El valor de las nuevas tecnologías, vamos a ver más adelante, incluso es un síntoma que hoy por hoy la Asociación Americana de Psiquiatría está analizando y ha categorizado varias enfermedades psiquiátricas y trastornos psicológicos que tienen que ver con el uso impulsivo y compulsivo de las redes sociales hasta modificar, como decíamos, nuestra personalidad y carácter. Pero esto es
en grandes líneas lo que es la hipermodernidad. Un mundo donde es más importante lo que muestro que lo que soy. Un mundo donde es más importante la velocidad y la liquidez que la solidez y la reflexión personal. Un mundo donde todo es virtualizado y son las redes las que exponen nuestra personalidad y nuestra vida cotidiana. En la sociedad posmoderna reina lo que llamamos la indiferencia de masas. Esto es, se privilegia de manera exacerbada la autonomía privada, el individualismo, y esto no tiene discusión alguna. Se privilegia el narcisismo, la elección individual, y ustedes van a ver muchas veces que esto brota de los labios de las personas casi naturalmente. Uno le puede decir, Dios enseña tal cosa, la Biblia dice tal cosa, la costumbre indica tal cosa, y las personas van a decir, bueno, a mí eso no me interesa, lo que importa es cómo yo me siento, lo que yo pienso, lo que yo entiendo, lo que yo creo, y el yo, la individualidad pasó a tener un protagonismo particular. Se privilegia entonces la autonomía privada y todo gira alrededor de la importancia del individuo que ególatramente está en el centro de toda su cosmovisión privada. En ese sentido podemos decir que estamos en una sociedad postindustrial, que es aquella sociedad de servicios, pero de manera más directa. Es el autoservicio el que a mí me atrae, porque yo voy seleccionando lo que quiero, lo que me gusta, lo que necesito, lo que me hace bien. Y dentro de este parámetro de autoservicio, donde yo escojo conforme a mi importancia y a lo que yo entiendo, obviamente se incluye la religión. Por eso muchos sociólogos van a hablar de la religión a la carta, la religión individualizada, el creer sin pertenecer. Hay muchas personas que van a decir que creen, que son evangélicos, que son protestantes, pero que no se congregan en ningún lado. Vamos a verlo más adelante. Una pertenencia híbrida, voy a una iglesia, después voy a otra, después voy a otra, voy seleccionando. Llego para escuchar un sermón determinado porque me gusta más ese predicador, pero la alabanza o la adoración la escucho en otra iglesia, o simplemente desde el living de mi casa selecciono a la carta aquellas cosas que tienen que ver con mi necesidad espiritual, ya sea el sermón, los cánticos, la oración, la administración. Yo voy eligiendo, ¿sí? Y el individuo entonces es el que se pone en el centro, y la Iglesia en algunos aspectos ha facilitado esta cultura del entretenimiento religioso por lo que yo llamo la cultura de la plataforma. ¿Y qué es la cultura de la plataforma? En las últimas décadas esto se ha notado de manera muy especial en Latinoamérica. Lo que importa es lo que pasa sobre la plataforma, es el show, es el evento, es la cantidad de músicos, es la cantidad de luces, el espectáculo en sí mismo, independientemente de nuestra adoración a Dios, sea individual o comunitaria. Pero lo que ocurre en la plataforma pasa a ser tan importante y tan dependiente que, como si fuera un espectáculo, se privilegian a las personas que están en la plataforma por encima de lo que debería ser la esencia de nuestra reunión comunitaria, que es la adoración a Dios, que pasa a un segundo plano. Este esquema que estamos mencionando, que estamos describiendo, fue profundizado por la pandemia, por el COVID-19. Esto vino a acelerar estos acontecimientos y estas características que estamos mencionando, y por eso los sociólogos vamos a hablar de una categoría que se llama exiliados evangélicos, que, como te dije, son aquellas personas que seguramente, por ejemplo, contestarían una encuesta diciendo que son evangélicos, pero que no se congregan en ningún lado, no asisten a ninguna iglesia. Ellos vivencian su espiritualidad desde el punto de vista personal y van a decir incluso que no necesitan congregarse para tener una buena relación con Dios, que no necesitan de un pastor o de un ministro para tener una buena relación con Dios. Van a decir que ellos pueden vivenciar su fe de manera privada. Este fenómeno en Latinoamérica, en cada uno de nuestros países, rondan a más del 50%, en algunos casos hasta el 65% de personas en nuestros países. Quiere decir que más de 6 evangélicos de unos 10 no se congregan en ninguna iglesia y contestarían efectivamente que son evangélicos. Esto en Estados Unidos llega a superar incluso el 60%.
Nos va a decir Enrique Times que Habermas, un famoso sociólogo, criticó el listo para consumir tan mediático, el puré instantáneo, el café instantáneo, la comida instantánea, todo hecho, todo preparado, es parte del mundo que describíamos. Este listo para consumir, Debord hizo, e incluso va a hablar de la falsa conciencia que producía la cultura del espectáculo, y Heidegger al criticar la dominación de la técnica. Lipovetsky nos va a decir que esto es un claro paradigma de fondo, que es que el consumo es algo superficial. En el fondo, esto de listo para consumir, esto instantáneo, esto rápido, esto para allá, en el fondo viene a mostrar un efecto absolutamente superficial. Se viven vidas superficiales y el consumo es superficial y tiene efectos negativos no solo sobre el individuo sino sobre la sociedad, porque más allá del consumo que llega a ser muchas veces mayor que el que nosotros podemos facilitar o tener recursos para permitir, lo único que muestra es una superficialidad que denota la carencia de las personas, la falencia que tienen las personas de muchas otras cosas que vamos a ver y que tratan de disfrazarla a través del consumo. Lipovetsky, en definitiva, cuando habla de la hipermodernidad, va a decir que se caracteriza esta era por el movimiento, la fluidez, la flexibilidad, por el hipernarcisismo, un ego exacerbado. Es la época de un narciso que se tiene por maduro, responsable, organizado, eficaz, adaptable, pero que al mismo tiempo, ¿sí?, es fácilmente influenciable y sigue y persigue modas. Son más críticos, pero al mismo tiempo más superficiales, más escépticos, pero al mismo tiempo menos profundos respecto de nuestras generaciones pasadas. Lo que ha cambiado sobre toda esta percepción es el clima social y la relación que tenemos los unos por los otros. Si nosotros pensáramos al hombre en el centro, vamos a ver que estas son las características principales que rodean la caracterización del hombre hipermoderno. Obviamente, el consumo, el espectáculo en el cual, como decíamos, incluso entran algunas iglesias evangélicas a través de la cultura de la plataforma, la relatividad. Esta no es la famosa teoría de Einstein, la relatividad es que todas las instituciones se han tornado relativas. Todos los fundamentos hoy por hoy son relativos. No porque dejaron de tener sustento, sino porque el hombre vino a cuestionar y relativizar todo, incluso los patrones morales que estaban afianzados en el occidente. Todo ahora es relativo, todo ahora es cuestionable, todo ahora es objeto de opinión, y no de cualquier opinión, sino de nuestra opinión. Importa lo que yo opino, lo que yo entiendo, lo que yo siento, lo que a mí me parece. Todo lo demás es absolutamente relativo. Entonces el hombre hoy es individualista al extremo, pero por ser individualista no por eso es menos espiritual. Lo que sí pasa es que esa espiritualidad se vivencia de manera diferente. El hombre va a decir: yo ya no necesito ir a una iglesia, yo ya no necesito la mediación de un pastor o ministro, yo ya no necesito la coinonía con otros hermanos, porque todo eso lo puedo tener en el mundo virtual sin necesidad ni siquiera de moverme de mi casa, y la virtualidad, como es una de las características, me permite a mí esa facilidad. En el fondo estamos atraídos en un entorno de seducción donde las cosas me seducen pero no necesariamente me convencen, donde todo me llama la atención pero solamente cuenta para mí lo que a mí me interesa particular o individualmente. Entonces, como nos dirá Bauman, pasamos de una modernidad sólida a una líquida. Todo es líquido, se evapora entre las manos como el agua que corre, todo es instantáneo, todo es fluido, todo es absolutamente relativo. Y también esto le pasa a las instituciones, porque hoy las personas cuestionan a la iglesia, la educación, la justicia, el poder, todo es cuestionable y objeto de análisis
de cada una de las personas, y cada una de esas personas le da a la institución, sea cual sea, el rol que entiende que debe cumplir desde su punto de vista personal, individual, y centrado en el individualismo y la virtualidad. De hecho, hasta los trámites públicos y estatales hoy se hacen, la mayoría de ellos por internet, se hacen online. Hasta la Iglesia Católica ha facilitado, pese a ser una institución centenaria y sumamente rígida en sus formas, pero hoy hasta los católicos pueden, y lo vamos a ver más adelante especialmente, pueden confesarse vía online. Hay un sacerdote del otro lado del vínculo de internet que lo absuelve de pecado y le establece la penitencia que sea. Byung-Chul Han, el famoso filósofo coreano radicado hace mucho tiempo en Alemania, va a hablar de una sociedad expuesta, en la cual cada sujeto es objeto de su propia publicidad. Como decíamos, yo me expongo socialmente, construyo mi realidad a partir de mi propia publicidad y voy construyendo la imagen que quiero que los demás vean de mí, que no necesariamente se condice con la realidad, pero sí con el tipo ideal, sí con la construcción que yo quiero mostrar de mi persona. Y esto lo hace también el otro, y el otro, y el otro. Por ende, él va a hablar de una sociedad expuesta. ¿Expuesta dónde? En la virtualidad, expuesta en las redes, expuesta en la visión del otro, y esta suma de virtualidades hace que esa sociedad expuesta sea ideal en algunos aspectos, pero también muy falaz y falsa en otros muchos aspectos. Respecto del uso de pantalla de la vida virtualizada, cabe decir que la cultura hipermoderna, nos dice Lipovetsky, se caracteriza por el debilitamiento del poder regulador de las instituciones colectivas. ¿Cuáles son las instituciones colectivas? La iglesia, la escuela, la universidad, la justicia, aquellas instituciones que nuclean y agrupan mucha cantidad de personas y que durante años, algunas durante siglos, han moldeado y han regulado las pautas de convivencia social de las personas. Esta cultura hipermoderna vino a debilitar, a socavar el poder regulador de las instituciones. Entonces ya a la gente no le interesa lo que diga la iglesia, le interesa lo que ella piensa. Ya no le interesa lo que digan o enseñen en la escuela, le interesa, incluso si quiere, tienen el homeschooling para formarse o formar a sus hijos lejos del entorno comunitario. La cultura hipermoderna también se va a caracterizar por el uso de las pantallas. Y esto es muy visible, muy normal en la generación Z, que son todos aquellos que nacieron después de 1995. Obviamente son multitasking, son multipantallas. Los jóvenes usan la computadora, el celular, televisor ya prácticamente no se usa, pero a partir de la virtualidad y de la exposición de su vida en la red van desarrollando y formando su carácter y personalidad, y esto se potencia en la cultura hipermoderna. El uso intensivo de pantallas, que vamos a ver trae incluso en algunos casos problemas psicológicos y psiquiátricos, se ha intensificado de tal forma que es una de las características principales de esta generación. Hasta los niños más pequeños, uno le da el celular y sabe manejarlo mejor que cualquier adulto. Esto es parte de su entorno digital, son literalmente nativos digitales. Si nosotros pensamos cómo ha avanzado y desarrollado la tecnología, vamos a ver que casi todo lo que aparece en la red tiene muy poco tiempo, entendido el tiempo en el largo del devenir histórico. Facebook, que ya ningún adolescente usa porque es considerado para personas mayores, fue creado en el 2004. Twitter en el 2007. WhatsApp en el 2009. Instagram tiene apenas 12 años, es del 2010.
Snapchat, que es la red que mayoritariamente usan los jóvenes y adolescentes, es del 2014. TikTok es más reciente aún, es del 2016. Y Discord, la plataforma de juegos, de charlas, de entretenimiento y de diálogo comunitario entre jóvenes y adolescentes, es del 2019. Veamos que todas estas plataformas, todas estas realidades virtuales son absolutamente recientes, son nuevas y todas fueron creadas bajo el entorno característico de la hipermodernidad. En tan pocos años se vino a cambiar las reglas de juego de las relaciones sociales y comunitarias. Esta generación Z son básicamente adolescentes, jóvenes, que debido a los errores de la generación anterior o los millennials son más estructurados, pero son altamente digitales, individualistas al extremo, protegen celosamente su privacidad y no les gusta que le invadan su privacidad. Y esto es todo un desafío que vamos a ver más adelante para transmitirles el Evangelio. No es fácil en ese entorno tan celosamente guardado predicarles el Evangelio. La Iglesia debería empezar entonces a usar las redes y estas plataformas para llegar con el mensaje, pero bueno, es todo un desafío. Son más transgresores que las generaciones anteriores y obviamente amantes del medio ambiente, de la libertad y de la privacidad o del extremo individualista de las personas. Entonces, ¿cómo deberían ser las comunicaciones? ¿Cómo son las comunicaciones en estos entornos digitales? Son impersonales e idealizadas. Impersonales porque no sabemos a qué cantidad de público llega, en realidad sabemos, capaz que tenemos 2.324 contactos, pero eso no quiere decir que sean nuestros amigos, así que en el fondo son impersonales. Y cuando evaluamos nuestro mundo relacional, notaremos que es un mundo de comunicaciones impersonales. Sabemos muy poco de los destinatarios de nuestras comunicaciones, que tienen por finalidad automostrarnos, como te dije, gratificarnos con la imagen soñada, con el ideal que yo quisiera tener y que no necesariamente se condice con la realidad que estoy viviendo. Hay una deliberada elaboración de la realidad virtual casi paralelo en la cual no conocemos a la mayoría de las personas con las que interactuamos, pero sí, por ejemplo, nos interesa la opinión de ellos a través de un like, de un me gusta, aunque no tengamos una relación con estas personas. Nuestro contexto está signado por la indiferencia, por la ausencia de valores, lo que Bauman y Dawkins van a llamar la ceguera moral, una época muy particular. Estamos inmersos con una pobreza creciente en toda Latinoamérica e incluso en los países más desarrollados, máxime a partir de lo que fue la pandemia del COVID-19, hay mayor cantidad de pobres en el mundo y esto es indudable. Por ende hay mayor injusticia social. No todas las personas acceden a los mismos beneficios sociales, no todos acceden a las mismas posibilidades, a la misma educación, a la misma base alimenticia, a los mismos parámetros económicos. A partir del COVID-19 se cerraron muchas empresas, muchas fábricas, muchas pymes, muchos cuentapropistas perdieron sus trabajos y están empezando nuevamente prácticamente de cero, con lo cual en todo nuestro continente hay serios problemas laborales, incluso en el primer mundo las tasas de desocupación crecieron. Obviamente a esto tenemos que adicionarle los problemas morales que tienen que ver con la aparición de ideologías de género y otras corrientes que vienen a batallar contra la Iglesia y la defensa de la familia, del matrimonio, de la vida. Hay un creciente concepto de individualismo que va más allá de las cuestiones morales, entonces yo puedo hacer lo que quiero independientemente de lo que marquen las pautas morales, que estará bien para un grupo pero que no necesariamente se ajustan para los individuos, van a decir ellos. Y obviamente problemas previsionales, porque si uno tiene en cuenta los temas laborales, de pobreza y de injusticia social, sin duda
va a haber problemas a la hora del retiro, de la jubilación para muchas personas, porque lo que van a cobrar después de una vida de esfuerzo y de trabajo va a ser prácticamente insuficiente para poder cubrir sus necesidades básicas. A esto Bauman le va a llamar, y Donskin, ceguera moral. Déjame leerlo en extenso y puntualizar algunas partes de este concepto que yo entiendo que es importante. Ellos, a la hora de describir las características del mundo que estamos viviendo, del mundo moderno, dicen: el mal no se limita a la guerra o a las ideologías totalitarias. Hoy en día se revela con mayor frecuencia en la ausencia de reacción ante el sufrimiento del otro. Fíjate lo que están diciendo estos especialistas. Llama la atención la ausencia de reacción de las personas ante el dolor, el sufrimiento del otro. Al negarse a comprender a los demás, en la insensibilidad y en los ojos apartados de una silenciosa mirada ética. Guardamos silencio. La verdad más sorprendente, dicen ellos, y desagradable del presente es que el mal es invisible. Por lo tanto, es mucho más peligroso que esos demonios y espíritus perversos que conocemos a través de trabajos de filósofos y literatos y de todo el andamiaje de la Edad Media. El mal es ineficaz y está ampliamente disperso, es ineficaz a la hora de poder visualizarlo de manera práctica, pero está ampliamente disperso en el mundo. Y ellos van a decir: desgraciadamente, la triste verdad es que habita en cada ser humano sano y normal. Esto es, sin saberlo, ellos están hablando de la corrupción, del pecado, de la naturaleza caída del hombre, ¿no?, que todos nosotros conocemos muy bien conforme a lo que enseña la palabra. Lo peor no es el potencial para el mal presente en cada uno de nosotros, sino las situaciones y las circunstancias que nuestra fe, nuestra cultura y nuestras relaciones humanas no pueden detener. El mal asume la máscara de la debilidad y al mismo tiempo es la debilidad. O sea, el mal se hace percibir débil, pero es ampliamente dispersado gracias a esa habilidad, y al mismo tiempo es la debilidad su fortaleza, ¿no?, pasar desapercibido. Fíjense en lo que ellos dicen: ya el mal no tiene la forma o asume la forma de un demonio o de un espíritu perverso, sino de acciones cotidianas, de inmoralidades diarias, de injusticias diarias, que aún los que no deberían callar ante su silencio callan y permitan que el mal siga avanzando. Toda una descripción no menor para entender lo que está pasando hoy en el mundo y también entender el parte, la inacción de la Iglesia en este sentido. Ahora bien, el consumismo oculta una realidad. Nosotros tendemos a pensar que el consumo se da en términos netamente económicos y sobre bienes que se encuentran en el comercio, pero no en el ámbito espiritual. No obstante, también hay consumismo dentro del ámbito evangélico, del ámbito religioso, del ámbito espiritual. En la Iglesia, por ejemplo, se dan dinámicas de consumo vinculados a la literatura, la música, las películas, la ropa, la billutería, objetos cristianos, tazas, lapiceras, lápices, almanaques, cuadros, vasos, anotadores y muchas otras cosas. Esto es, también el consumismo ha permeado valores e identidades que tienen que ver con el hacer espiritual y religioso, y han desarrollado toda una especie de comercio interno que está bien, son todos objetos que nos gustan y que nos ayudan a tener mayor relación con la Iglesia y con el resto, pero que en un punto también nos llevan al consumismo. En definitiva, el universo en estos tiempos se volvió liviano en la percepción general, pero en la realidad no es tan liviano como parece, pese a lo superficial que parece todo, a la banalidad de la imagen que se muestra, al consumo como el primer elemento para tratar de acallar nuestra necesidad. En el fondo, el hombre y más, a partir del COVID-19, sigue teniendo una realidad compleja, sigue existiendo en las personas una tarea, una carga que se vincula con temas de salud, con la tristeza, con el duelo. ¿Cuántas personas han fallecido por la pandemia y no se han podido velar, despedir
de sus familiares, no hemos tenido una teología del duelo adecuada, se agudizó la pobreza, la desocupación, el temor, la incertidumbre. Entonces, esta primera capa, esta primera percepción de consumo, de virtualidad, de realidad fingida, está ocultando lo que realmente le pasa a las personas en el fondo. Tienen una absoluta carga, tienen problemas muy importantes en torno a su futuro y a sus vidas en el día a día. Y por eso como iglesia tenemos que enfatizar la cruz y el evangelio, porque la realidad es que cuando uno escarba la superficie hay una terrible necesidad de Dios y del evangelio, y la iglesia está para anunciar obviamente las buenas de salvación. Hay una debilidad creciente de las instituciones, y las religiones no son ajenas a las dinámicas pendulares que se suceden en torno a las instituciones, a las cuales debemos considerar, insistimos, como realidades funcionales y dinámicas. En el caso particular de la Iglesia y las denominaciones, estas desprovistas de todo tipo de bagaje espiritual que poseen también son confrontadas de manera permanente. La Iglesia como institución está siendo cuestionada hoy por muchas personas. Y en este sentido tenemos que tener en cuenta algunos aspectos. Por ejemplo, el Latinobarómetro, que es un estudio, un análisis sociológico de todo el continente latinoamericano, va a decir que las personas siguen creyendo en Dios en un 87%, pero cuando le preguntan sobre la institución iglesias, ese indicador cae al 65%. Quiere decir que la mayoría de los latinoamericanos creen en Dios, pero creen menos en la iglesia, y esa es nuestra responsabilidad. Y tenemos que pensar que muchas veces las presiones vienen desde los entornos globales estereotipados, ¿sí? La cultura de la plataforma, ese ideal. Yo también quiero 25 músicos en la plataforma, yo también quiero el evento, pero esas realidades estereotipadas a veces ejercen una presión sobre la institución de la iglesia local que no puede afrontar. No tiene las bases suficientes para desafiarlas, entonces se termina comprometiendo la institución religiosa, que pasa entonces a tener acciones y actos que son zigzagueantes, y procesos muchas veces que son subterráneos, que se terminan modificando a la institución, pero no por la externalidad o por la presión externa, sino por la presión interna, ¿sí? por ese trabajo subterráneo de muchos miembros insatisfechos que terminan provocando un recambio en la institución eclesiástica, en las autoridades, y que confrontan a la iglesia como cualquier otra institución. A partir de esto surge una nueva identidad. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero hace 30 años atrás, si uno entraba a una iglesia, sabía y podía caracterizarla y decía: esta iglesia es pentecostal, esta iglesia es bautista, esta iglesia es de los hermanos libres, esta iglesia es luterana, esta iglesia es metodista. Hoy por hoy, cuando uno entra a una iglesia, por lo menos a la mayoría de las iglesias, salvo que tenga el ojo bien entrenado y llegue el momento del sermón seguramente, pero vamos a ver que hay una transversalidad litúrgica que las vuelve casi iguales. Y estos rótulos de bautista, pentecostal, metodista, hermano libre, luterano, reformado, quedaron atrás, y hoy las personas evangélicas en una encuesta en cualquiera de nuestros países diría que son evangélicos. Antes hubiéramos dicho soy pentecostal o soy bautista, ahora decimos soy evangélico. Esta nueva identidad, producto de la transversalidad litúrgica, de la nueva reforma apostólica y otros elementos, vino a ser caracterizada y surgió desde abajo. Las personas se sienten evangélicas antes que denominacionales, y esto por un lado es muy bueno, pero por el otro también ha corrompido la identidad de muchos. Entonces, si hoy tuviéramos que tratar de describir gráficamente esto, sería como un amplio paraguas donde el ser evangélico aglutina a los bautistas, cuadrangulares, metodistas, hermanos libres, neopentecostales, pentecostales, y todos ellos vivencian su identidad desde un cosmos mayor o superador, que es la de ser evangélico.
Y la tendencia en este concepto es ir hacia un postdenominacionalismo. Como decíamos, la transversalidad litúrgica, la nueva reforma apostólica, la tarea desplegada por muchas agencias paraeclesiales, esto es, aquellas instituciones, aquellas instituciones que agrupan muchas iglesias, Juventud para Cristo, Asociación Evangelística Billy Graham, Jucum, y muchas otras, ¿sí? Son agencias que tratan de aglutinar el esfuerzo de muchas iglesias más pequeñas para alcanzar un fin común. Estas agencias paraeclesiales, consejos pastorales de la ciudad, de la región, nacionales, asociaciones evangélicas nacionales, sumado a la nueva reforma apostólica y a la transversalidad litúrgica, vino a uniformar nuestra forma de entender el ser evangélico. Y esto contribuyó también a formar esa identidad evangélica. Pero también esto nos está llevando hacia lo que entendemos es un postdenominacionalismo. Esto es, yo me percibo evangélico antes que bautista, yo me percibo evangélico antes que pentecostal o metodista, independientemente de en qué denominación me enrole. Las denominaciones en este sentido, entonces, siguen siendo importantes para el clero, para los pastores, los ministros, pero no necesariamente importantes para los miembros de las iglesias. Entonces, por eso estamos hablando de un postdenominacionalismo creciente que ha formado redes, algunas apostólicas, otras no, pero esto es muchas iglesias que se potencian entre sí y forman una red para alcanzar objetivos comunes a desarrollar, y esto ha llevado a que reconozcamos que en el fondo estas redes apostólicas o no, en el fondo necesariamente van a necesitar tener en cuenta temas legales, impositivos, administrativos, como si fueran cualquier denominación. Motivo por el cual incluso estas redes en el largo plazo, en el mediano plazo, van a terminar siendo nuevas generaciones de denominaciones, porque los contextos administrativos, legales e impositivos imponen un orden que es necesario respetar desde el punto de vista estatal. Pero ciertamente, más allá de las opiniones, visiones, tiranteses o reformulaciones en torno al denominacionalismo, debemos admitir que el postdenominacionalismo es una realidad creciente y que llegó en este tiempo para quedarse, por lo menos desde el punto de vista sociológico. Ahora bien, la espiritualidad de tinte moderno, hipermoderno, tiene estas dos características: es personal e individual. Las personas vivencian los cambios de manera diferente porque todos somos diferentes. De hecho, todas las modificaciones institucionales vistas son transparentes, y gran parte del proceso de unidad de la Iglesia pasó y llevó por encima a los líderes de las propias iglesias. Es algo que llevó adelante la gente, obviamente impulsado por muchos pastores que anhelaron, soñaron y oraron por la unidad, pero que se dieron cuenta que el pueblo lo aceptó y lo desarrolló incluso mucho más rápido de lo que ellos pensaban. Y esto hay que tenerlo en cuenta: la unidad de la Iglesia es más fruto de las personas que se sienten parte de la nueva identidad evangélica de manera espontánea y natural, más que por la presión del clero. Pero esta es una imagen gráfica. El hombre está, como hoy muestra la imagen, en una isla solo, ¿sí? La isla es su celular, es su mundo, es su esencia individual, y desde allí construye la realidad que quiere, incluso la realidad espiritual que quiere, que desea y que anhela, independientemente del consejo de los pastores y de los líderes. La espiritualidad entonces es personal, es una construcción que yo voy realizando a partir de la suma de mis experiencias de vida, de mi educación, de mi formación, de la obra que Dios hizo en mi vida, pero y las personas
tienden a querer respetar esa individualidad. Por eso es tan importante que los pastores podamos observar qué acontece con las personas en el día a día, en la cotidianeidad. Tienden al individualismo, seleccionan lo que les hace bien, lo que quieren escuchar, lo que quieren oír, lo que les gratifica. Ellos van seleccionando y tienen el control remoto en la mano para ir eligiendo y construyendo esa espiritualidad personal conforme a sus propios anhelos. Por eso hay una administración selectiva. Yo me siento en el living de mi casa y pongo, no sé, al predicador A, al predicador B, al pastor H, al grupo musical M o al P, porque quiero que ellos me ministren. Escucho la oración de sanidad de tal ministro, escucho la predicación de otro tal ministro y selecciono cómo quiero ser ministrado desde la comodidad de mi casa o bien yendo a iglesias que reúnen estas características. Esto hace que el evangélico promedio tienda a rotar por las iglesias, a no permanecer, y es muy difícil lograr que una persona se asiente hoy por hoy, y más después del COVID. Por eso vamos a ver que todas las asistencias de nuestras iglesias bajaron y está siendo muy difícil que las personas quieran volver a congregarse, precisamente en algún caso por el temor al COVID u otra enfermedad, pero en muchos casos porque responden a esto, porque los pastores no nos hemos dado cuenta de que estamos viviendo en una época diferente y seguimos utilizando y mirando la realidad con principios y con metodologías del siglo pasado. Y obviamente porque la cultura del evento es parte de la hipermodernidad y está bien, a mí me gratifica, van a decir, tal conjunto musical o tal alabanza o tal grupo de adoración y yo quiero lo que me gratifique y no escuchar simplemente a 2 o 3 músicos que están en mi iglesia. Por eso las personas requieren de un seguimiento dinámico. El proceso de conversión lleva, cuando uno acepta a Cristo genuinamente y se arrepiente de sus pecados, es salvo, pero el proceso de discipulado lleva mucho tiempo, nos va a llevar toda la vida a aprender a ser seguidores de Cristo. Y enfatizamos el proceso de conversión, pero no enfatizamos el proceso de desconversión. Alguien tiene que enseñarle a las personas sobre todo esto y sobre su herencia, que si no va a seguir haciendo, y actitudes y actos e incluso cosas que pueden arruinar su vida espiritual. El ministerio nuevo testamentario entonces tiene que cobrar un auge particular en este entorno hipermoderno y tenemos que volver a las raíces del Nuevo Testamento, a la oración, a la búsqueda del Espíritu Santo y a que Dios sea quien nos dé las respuestas en este tiempo y las formas de llevar adelante esos mecanismos que las personas necesitan, esa respuesta que sigue siendo Jesucristo, pero con un método que sea pertinente para este tiempo. Muchas gracias por todo. Esto ha sido todo por esta primera clase. Espero que te haya sido de utilidad. Nos encontramos en el próximo encuentro. Por favor, lee la bibliografía y seguimos en contacto. Dios te bendiga.